Buenas noches para todos. Mi nombre es Enércido Alcántara. Eh, Soy estudiante de la maestría de Teledetección y Sistema de Información Geográfica. Y en este momento voy a compartirles el ensayo que creamos con respecto como trabajo final de la materia de, de la materia de Teledetección y Sistemas Espaciales. Y el ensayo trata sobre análisis de imágenes raster. Los temas que se abordaron en este ensayo son concepto de datos raster, construcción de base de datos, georreferenciación de datos, álgebra de mapa, construcción de modelos con funciones, herramientas de procesamiento raster y herramientas de interpolación. A manera de introducción le diré que los rasters son fotografías aéreas digitales, imágenes de satélites, imágenes satelitales o incluso mapas escaneados. En su forma más simple, un raster consta de una matriz de celdas o píxeles organizados de forma en filas o columnas o formando cuadrículas, en la que cada celda contiene un valor que representa información como la temperatura, la elevación, estructura del suelo, etc. En este ensayo trataremos los diversos temas que se abordaron en la materia, como le dije, como ya se lo mencioné anteriormente, y comenzaremos por el tema 1, que son conceptos de datos raster. En este tema, los principales puntos a resaltar en este tema están configuración del ambiente para geoprocesamiento de las imágenes, ¿verdad? Hacer unión hacer joins o unión de una capa raster con tabla de datos. También aprendimos a convertir de polígono a raster y comenzamos a manipular las herramientas de cortes y el uso de la herramienta de especificaciones de píxeles. Esta herramienta es muy importante, nunca la hubiese visto, pero esta herramienta nos permite poder cliquear sobre una capa raster y ver su estructura, su composición de celdas y píxeles. En construcción de base de datos, este es el segundo tema, construcción de base de datos. En este tema aprendimos las pautas para comenzar a manipular el catálogo. Los puntos principales de este tema son crear dataset y catálogos raster, así como cargar la información a estos datos. Aprendimos a hacer todo esto, a crear los datasets y los catálogos, y sobre todo aprendimos a diferenciar lo que es un dataset y un catálogo raster. La diferencia principal de un dataset raster y un catálogo raster es que uno es un conjunto de datos raster que tiene un grupo de raster, por lo general relacionados. Esto es el dataset raster. Y el otro, el catálogo raster, puede contener varios conjuntos de datos raster o varios datasets raster. En el tema 3 tratamos la georreferenciación de datos raster. En este tema aprendimos a usar las herramientas de georreferenciación. Los puntos más importantes son convertir de vector a raster, de raster a vector, de raster a raster, y agregar puntos de control para georreferenciar datos raster. En el proceso de georreferenciación aprendimos a usar los puntos de control y ver el margen de error que poseen estos. Esto es muy importante, pues nos permite borrar los puntos mal hechos, ver el margen de error. Si el margen de error es muy alto, nos permite ajustar más y mejor las capas, ¿verdad? Y ya con nuestras capas ajustadas, luego si queremos podemos exportar la capa georreferenciada y para crear una nueva capa con los cambios desde inicio, que falta con los cambios hechos. En el punto 4 manipulamos la álgebra de mapas o operadores relacionales. En este tema, las herramientas que usamos son las siguientes. Para crear un raster de otro raster, usamos las herramientas a través de esta dirección. Fuimos a análisis espacial, después matemática, después seleccionamos lógica, y ahí nos encontramos con las herramientas de igual y mayor que.
Estas herramientas se usaron para combinar capas raster. Vamos a la misma dirección anteriormente mencionada y también seleccionamos booleano o booleano y operadores y operación de combinatorias o y, como quieran llamarle, para extraer datos de capas raster y hacer diversos tipos de combinación. Usamos la calculadora raster y aplicamos los comandos over, diff y inslist. En este tema practicamos cómo extraer datos de una capa raster para crear una nueva capa partiendo de los valores constantes de la celda. Por ejemplo, crear de una capa raster de elevación otra capa con elevaciones superiores a X altura. Comenzamos a manipular también los operadores booleanos, aprendimos a combinar dos capas para crear una tercera con los valores de las dos capas anteriores, solo en las áreas de coincidencia. Con las operaciones combinadas de Y o I, aprendimos a combinar varios archivos para obtener un producto diferente con valores en las áreas que coinciden, las dos capas anteriores, y viceversa también, con valores en las áreas que no coinciden. También aprendimos a crear raster partiendo de los valores de las celdas, lo que nos permite seleccionar de un raster dado los parámetros de celda que queremos para crear otro raster nuevo. Vamos al tema 5, que es construcción de modelos con funciones. Este es el tema, uno de los temas más variados que hay por la diversidad de puntos que se tocan. Entre los puntos que abordamos aquí fue la función focales, crear capas random, crear capas con visualizaciones de porcentaje, crear capas en base a rangos de celda, usando las funciones estadísticas mean, media y variety, funciones de bloques, estadísticas focales, unión de una capa raster a una tabla de datos. En esta práctica aprendimos a crear capas haciendo selección aleatoria, a manipular y a crear diversos tipos de funciones entre capas raster, entre capas con valores de otras capas, entre capas y tablas de datos. Esto lo hicimos a través de las herramientas de matemática lógica, herramientas zonales, álgebra de mapas, entre otras. Esta práctica fue sumamente interesante y nos muestra estrategias y diversas formas de obtener y procesar datos raster, que nos pueden ser muy útiles a la hora de hacer diversos tipos de análisis, ya sea de uso de suelo, elevación, clima, así como cruzar datos estadísticos y con imágenes de terreno. En el tema 6, herramientas de procesamiento raster, en este tema se profundizó más sobre el procesamiento de la imagen raster, analizando algunas de las herramientas de procesamiento que se usan. El trabajar en esta materia, enfocados en el uso y aplicación de las imágenes raster, nos hizo ver la teledetección y los hits desde una perspectiva más amplia, lo que nos permite apreciar el potencial que tienen las imágenes raster para la investigación científica a través del uso de la teledetección. En esta práctica avanzamos mucho en cuanto al conocimiento de la exploración, el manejo y procesamiento de las capas raster. Las herramientas que utilizamos nos proporcionaron los medios necesarios para filtrar a través de Majority, para crear capas en base a datos focalizados utilizando estadísticas focales. Aprendimos a crear máscaras utilizando niblets. También hacer limpieza de bordes para mejorar el aspecto y evitar los ruidos de las capas raster. Así como hacer extracción a través de los atributos y también hacer extracción
usando la herramienta de rectangular de una parte determinada de una capa, creando una zona identificada de la misma para seleccionar la parte de adentro o bien sea la parte de afuera del rectángulo que representa una parte del raster base. En el tema 7, herramientas de interpolación. Este es el último tema que se trató en la materia y los puntos que se abordaron fueron la relación de interpolación usando la herramienta IDW, Splinet, Kringy y Natural Network, así como las herramientas densidad de línea, densidad de puntos, densidad Kernel y evaluación de resultados. En este tema practicamos y aprendimos a hacer diversos tipos de interpolación que nos pueden ayudar a resolver variedad de necesidades, a trabajar con herramientas de densidad de puntos y de líneas. Los conocimientos aportados por este tema nos pueden ayudar a hacer estudios de densidad, de población, estudios demográficos, analizar eventos y fenómenos climáticos, identificando relación ya sea por agrupación, por dispersión, por rango o por características. Estos conocimientos nos facilitan la creación de áreas de influencia de datos con parámetros determinados que permiten hacer más verídica y real la información. Como conclusión, le diría que al desarrollar los temas antes mencionados del concepto de datos, base de datos, georreferenciación, álgebra de mapa, construcción de modelos con funciones, procesamientos e interpolación, enfocados en los raster, aprendimos muchas cosas y diversas formas de manipular y manejar las imágenes. Analizar los datos de distribución, identificando las zonas y diversas formas del manejo de los rastros. El trabajar en esta materia enfocados en el uso y aplicación de las imágenes raster nos hizo ver la teledetección y los GIS desde una perspectiva más amplia, lo que nos permite apreciar el potencial que tienen las imágenes raster para la investigación científica a través del uso de la teledetección. Si bien es cierto que en esta materia nos salimos siendo expertos en el tema de raster y que son muchos los puntos de este tema que no se abordaron, también es cierto que la materia nos brindó las herramientas para poder hacer diversos tipos de análisis y la visión para entender el manejo de las capas raster y su importancia. Esto es lo principal. Muchas gracias.